Mari viene con Miguel, que nos visita por primera vez, su novia, así que bienvenido, Miguel. ¿Quién más nos visita por primera vez? Bueno, ya todos nos han visitado en uno que otro momento, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios por nuestras vidas. Vamos a participar del mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Nosotros compartimos la palabra de Dios de manera regular porque gracias a ella podemos conocer a nuestro Dios de manera íntima, de manera personal, y podemos entender su voluntad para nuestra vida, lo que Él pensó para nosotros, lo que Él desea que nosotros seamos, lo que Él desea que nosotros apliquemos a nuestra vida y lo que Él espera de nuestras familias, de nuestros trabajos y de todo lo que nosotros podamos hacer y lograr. Nosotros estamos hablando del deber. Hemos hablado del deber del cristiano, hemos hablado del deber del cristiano en diversos aspectos, en diversas áreas de su vida. Hoy vamos a hablar del deber del cristiano con su iglesia, con su congregación. Vamos a hablar del deber del cristiano con aquella congregación que él debe amar y que debe luchar por ella. Vamos a hablar del deber de la iglesia cristiana en nuestros días, cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel y cuál es la actitud que debemos asumir cada uno de nosotros de manera continua en nuestra vida. Cuando nosotros escuchamos la palabra iglesia, cuando nosotros oímos o pensamos en iglesia, quizás lo primero que nos viene a la mente es un templo. Y la palabra iglesia no significa templo, significa asamblea, grupo de personas, personas unidas en un mismo sentir. Una iglesia saludable es la que conjuga, la que logra sumar en su haber pasión, visión, iniciativa, deseo de superación, creatividad, liderazgo espiritual, organización y otras muchas cosas más. La iglesia no es un edificio, no es una denominación, no es un centro de entretenimiento, no es una institución de beneficencia. La iglesia no es un negocio. Es bueno que sepamos que cuando Cristo pensó en la iglesia, Él pensó en un grupo de personas unidas en un solo sentir. La iglesia está compuesta por personas y hoy nosotros vamos a hablar de cuál es el deber de esas personas con su congregación, con sus hermanos, con el que está hombro con nosotros. Muchos hermanos no reconocen esto y es muy lamentable. Para muchas personas ir a la iglesia puede ser algo pesado. Y esto nos habla de falta de madurez, falta de crecimiento en el Señor. La iglesia debe ser un lugar que nosotros amemos, no debe ser una molestia. Y es bueno que este tema quede bien claro en nuestras mentes en este día, porque las personas que no sirven a Dios no serán bendecidas por Él. Repito, las personas que no sirven a Dios no serán bendecidas por Él. Si hasta este día usted ha estado disfrutando de lo que nosotros conocemos como gracia común, el que el sol salga para buenos y malos, no crea que Dios lo está bendiciendo. Dios le está dando la oportunidad de que usted reconozca a tiempo que es en su iglesia que Él lo quiere. Porque es en su iglesia donde Él puede usarlo a usted, donde puede enseñarle a usted cómo vivir y cómo vivir bien y correctamente. Quizá usted piense que yo sea un poco arrojado al decir que Dios bendice únicamente al que le sirve. Pero no lo dije yo. El Salmo 115, versículo 13, dice: bendeciré a los que temen a Jehová, pequeños y grandes. Y aquel que teme a Dios es una persona sometida a Dios. El que teme a Dios es una persona que le conoce. El que teme a Dios es una persona que tiene a Dios en el lugar que le corresponde en su vida. Y Dios bendice, atiende, cuida a aquellos que le temen. ¿Y dónde usted cree que podemos aprender a temer a Dios como corresponde? Y no estoy hablando de miedo, estoy hablando de reverencia a Dios. ¿Dónde usted cree que puede aprender esto? Esto se aprende en la iglesia, en esa comunidad de personas por las cuales Cristo dio
su vida. Para que nosotros podamos entender este mensaje en esta mañana, nos vamos a ir a Romanos. Les pido que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 4. Vamos a permitir que Dios nos hable en esta mañana por medio de su palabra. Vamos a pedirle a Dios que sea su Espíritu hablando a nuestros corazones. Y antes de leer Romanos 12, les pido que me acompañen en esta oración. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu obra en nuestros corazones. Gracias por habernos dado la conciencia de entender, reconocer a tiempo la importancia que posee tu palabra para nosotros. El entenderla, el poder aplicarla, el poder vivir la vida que tú tienes para nosotros a través del conocimiento de este libro. Te pido que en esta mañana cada uno de nosotros podamos entender el mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Romanos, capítulo 12, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Este pasaje nos enseña algo fundamental. Este pasaje nos enseña, nos recuerda el deber principal de una congregación. Y el deber principal de una congregación es usar correctamente los recursos que Dios ha puesto a su disposición. Para yo poder agradar a Dios, yo no puedo hacer lo que a mí me conviene. Yo tengo que aprender a hacer lo necesario. Yo tengo que reconocer cuáles son esas cosas que Dios tiene preparadas para mí. ¿Para qué me creó? ¿Para qué me puso en esta vida? ¿Para qué me colocó y me dio las habilidades, talentos y dones que tengo? Yo tengo que reconocer a tiempo que no debo sujetar a Dios a mi agenda, sino que debo sujetar mi vida a la agenda de Dios. Y usted sabe por qué digo esto, porque hay hermanos que no sirven a Dios porque no están disponibles, porque ya su agenda está completa. Hay hermanos que no tienen tiempo para Dios porque sus agendas ya han sido completadas por ellos mismos. Y Dios ha sido colocado en un lugar conveniente para ellos. Y esto es desobediencia. Y cada uno de nosotros debemos, por la gracia de Dios, recapacitar a tiempo y no ser desobedientes a nuestro Dios. Nosotros tenemos estos hermanos que le molesta cumplir la voluntad de Dios y en toda oportunidad que se le presenta, huye de lo que sabe que debe hacer. En una ocasión, un soldado inglés que estaba en la Segunda Guerra Mundial estaba atormentado, atosigado por todas las muertes que él y el ejército al cual él pertenecía habían provocado. La guerra estaba marcando su vida, no lo dejaba dormir. Él estaba atormentado mentalmente, turbado. Una noche decidió abandonar su compañía. Él sabía que estaba cerca de la costa y pensó en su interior, pensó y dijo: yo tengo la oportunidad de alcanzar una embarcación
tratar de llegar a Inglaterra y huir de esta guerra. Así se lo propuso y así lo hizo cuando pudo. Cuando vio un momento en el cual no le estaban prestando atención, pudo escabullirse en la oscuridad de la noche y trató de buscar la costa. ¿Qué pasa? Al transcurrir las horas, él no encontraba el camino a la costa. Estaba perdido, estaba confundido, estaba muy asustado. Podía encontrarse incluso con el enemigo a solas, él estando solo. Resulta que en la vía por la cual él estaba caminando se encuentra un palo. Estaba muy oscuro y él creyó ver un letrero en el poste del palo. Pero por la oscuridad no podía visualizar con claridad si era una dirección, si era un lugar al cual él podía dirigirse para llegar a la costa, para poder llegar a Inglaterra. Y enfrentar no importa la consecuencia que tenga, pero él no soportaba más la guerra. Y aunque tenía un encendedor, trataba de acercarlo al letrero y no podía ver nada. Entonces tuvo la idea de subir al tope del palo. Y cuando está subiendo y logra aferrarse a él y tomar su encendedor y lo enciende, se encuentra frente a frente con la cara de Jesús. Él no se había trepado en un palo, él estaba en un crucifijo. Y este encuentro cambió su vida. Cuando él enciende y se encuentra frente a frente con Cristo crucificado, él se encontró con un hombre que nunca huyó de sus responsabilidades. Un hombre valiente en todo tiempo, un ejemplo a seguir. Y él se sintió avergonzado. Él se sintió avergonzado porque Cristo vivió cosas peores que él y él nunca huyó. Y él estaba huyendo de sus compromisos. Él estaba huyendo del compromiso que había asumido con su patria, con su nación. Él estaba abandonando sus responsabilidades. De igual manera, nosotros nos podemos encontrar en la misma circunstancia en este día. Quizá hemos venido a este encuentro con el Señor de manera ocasional, pero no porque en nuestro corazón vibra la pasión por el Señor. Y al igual que este soldado inglés que estaba huyendo, nosotros también en este día necesitamos un encuentro personal, cercano con el Señor que pueda cambiar nuestra manera de pensar. Porque al otro día, al amanecer, bien temprano, cuando los soldados estaban preparándose para continuar el camino, este soldado que había huido ya estaba listo esperando para continuar la batalla. Que Dios nos conceda la oportunidad en este día de reconocer a tiempo el que no debemos huir más de nuestras responsabilidades, sobre todo de nuestra responsabilidad con Dios. Porque aquel que huye de las responsabilidades con el Señor es una persona que se ama a sí mismo, avara, vanagloriosa, soberbia, blasfema, desobediente, ingrata, indiferente, sin afecto natural, inhumana, desleal, desenfrenada, cruel, aborrecedora de lo bueno, traidora, impetuosa, hinchada de orgullo, amadora de los deleites más que de Dios, que solamente tiene apariencia de piedad, nada más. Nosotros no podemos ser esa persona, nosotros debemos ser una iglesia que marca la diferencia en cuanto a esto. Nosotros debemos ser una iglesia apasionada. Nosotros debemos ser un grupo de personas enamorados y apasionados por el Señor. Pero esta pasión surge en nuestros corazones cuando nosotros tomamos la sabia decisión de acercarnos a Dios. El Señor trabaja como el imán. El imán ejerce fuerza de atracción de ciertos cuerpos hacia sí. Pero la única manera en la cual otro cuerpo, como el hierro, puede sentir la atracción del imán es cuando está cerca de él. Y mientras usted más cerca está del imán, con un pedazo de hierro, más
fuerte es la atracción de éste sobre ese cuerpo extraño. Así nosotros debemos acercarnos a Dios constantemente, como dice su palabra en Santiago 4:8, hacerlo a tiempo, buscar a Dios mientras éste puede ser hallado, buscar a Dios, porque el que lo busca lo encuentra. Muy claramente nos dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El efecto del imán es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Una iglesia es un cuerpo, una iglesia es un organismo vivo, como nos dice Romanos 12:4. Es un organismo, es un cuerpo, es una congregación, es una asamblea donde nosotros podemos aprender a vivir como conviene y a trabajar juntos. Es un cuerpo multifuncional, realiza diversas operaciones y no deja de ser un solo cuerpo. Así como en nosotros hay diversos órganos que realizan operaciones distintas, pero aún así forman parte de un solo cuerpo. Este pasaje nos habla de la diversidad, no de la uniformidad. El Señor no quiere que la iglesia sea uniforme. El Señor desea que la iglesia sea diversa y Él la ha hecho diversa. Lo que el Señor quiere es que la iglesia, en medio de su diversidad, aprenda a caminar en unidad. Porque por eso nosotros vemos en la palabra de Dios cómo Saulo de Tarso y Bernabé, personas totalmente distintas, pudieron servirle al Señor de una manera especial. Ellos no eran iguales, ellos no eran uniformes, eran distintos en todas las áreas de su vida, su manera de pensar, de actuar, la manera en la que veían al Señor y cómo le servían. Y aún así el Señor requirió de ellos que durante un tiempo determinado aprendieran a trabajar juntos. Como el Señor quiere que nosotros también aprendamos a trabajar juntos con un solo propósito. ¿Cuál? El darle a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida. Identificar nuestro compromiso con Él. El no estar inactivo. Si usted es una persona que se ha conformado con la inactividad, yo le tengo un mensaje en esta mañana. ¿Usted sabe lo que es el cáncer? Bueno, el simple hecho de uno escuchar esa palabra, nuestra vida se conmueve. ¿Usted sabe lo que es el cáncer? El cáncer es una patología producida por células que hacen lo siguiente. Esas células cancerígenas son aquellas que reciben y no dan. Esa es una célula cancerígena. Una célula que produce cáncer en un órgano de nuestro cuerpo es aquella célula que solamente recibe y no da, que no se realiza ese proceso saludable de la correlación, que no se produce ese proceso saludable de recibir y dar también por gracia, lo que por gracia se ha recibido. Está recibiendo nutrientes, está recibiendo todo lo que necesita para mantenerse, pero no da. Y muchos hermanos en la iglesia se han conformado con recibir, pero no dan nada. Imagínense que un día usted se despierte y su hígado le diga, no funcionó más. ¿Qué pasa? ¿Usted sigue normal funcionando? No, inmediatamente su cuerpo colapsa. Si sus riñones dejan de funcionar, su cuerpo colapsa. Si un pie usted se lo golpea, su cuerpo se ve afectado. ¿Qué es lo que usted cree que sucede en la iglesia cuando usted decide quedarse sentado y no hacer nada? Usted sabe lo que están haciendo muchos hermanos en la iglesia. Han colocado a la congregación en cuidados intensivos, en un estado de dependencia total de la ayuda del Señor para poder subsistir. Hay iglesias que no están viviendo. Hay personas que no están viviendo. Hay personas que están subsistiendo. Y este es un mensaje que tiene que atenderse a tiempo, porque usted sabe lo que pasa con el cáncer. Cuando el cáncer es identificado en nuestro cuerpo, ¿qué nos sugieren? Atacarlo. Dios no se queda tranquilo con aquellas personas que están muy tranquilas en la iglesia.
Dios tiene todo el procedimiento preparado para operar en nosotros y producir la inquietud necesaria para que nosotros podamos activarnos como corresponde. Porque si no, ese cáncer tendrá que ser extirpado. El apóstol Pablo decía, hay algunos hermanos que se han ido a destiempo. Y se han ido a destiempo por su propio bien. El Señor los ha llevado a su presencia para no darles a ellos otro final. Y si nosotros no queremos ser esa clase de hermanos cancerígenos para nuestra congregación, hoy debemos identificar cuál es ese lugar que Dios quiere que yo ocupe y en el cual yo puedo servir para que la iglesia pueda estar activa, viva y trabajando como corresponde. Dios desea usarte. Dios desea hacer una obra a través de ti. El cristianismo de vitrina no existe. Quizás uno vaya a algunas iglesias, quizás la nuestra, y más que parecer una iglesia, pueda parecer una tienda por departamentos, donde el que entra ve de todo tipo de cosas. Oh, mira qué lindo, mira qué bien. Ay, mira qué bien portada esa muchacha, mira qué bien vestido aquel. Pero todo el mundo en poses dentro de la congregación. Si hay dones, enseña el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, si hay dones, hay responsabilidades. Si hay dones, hay que usarlos. Según este pasaje, Dios desea usar personas en la exposición de su palabra. Entiéndase la profecía. Según este pasaje, Dios desea usar personas en la asistencia de los demás. Entiéndase el servicio. Según este pasaje, el Señor desea usar personas en la instrucción por medio de la enseñanza. Según este pasaje, el Señor desea usar personas a través de la generosidad, el repartir. En días pasados estuve visitando un lugar donde había una convención, una reunión de líderes cristianos, de pastores. Y escuché que ese centro donde nosotros estábamos recibiendo la conferencia, recibía el aporte económico de empresas no cristianas, no dedicadas al servicio activo y directo del Señor, sino que eran empresas que dentro de su presupuesto habían apartado cierta cantidad de recursos para que el Evangelio avanzara. Estas son personas que están bendiciendo la iglesia del Señor a través de su generosidad. Estos son individuos que quizás no tienen el don de predicar y no tienen la gracia para servir y tampoco tienen la sabiduría para instruir, ni tienen la capacidad motivadora del exhortador, pero sí tienen la capacidad de dar. Así como Bernabé dio recursos y lo puso a los pies de los apóstoles. Así como hay muchas personas que han sido generosas y han entregado no solamente dinero, no solamente recursos materiales, han entregado sus vidas a la disposición del Señor para que el Señor haga con ellos lo que mejor le parezca. El Señor quiere usar personas en la motivación. Nosotros entendemos en esta iglesia que el que va a servir a Dios a través de la adoración debe ser una persona con el don de exhortación, que pueda motivar a los demás a entender por qué está domingo tras domingo, ocasión tras ocasión en la presencia del Señor, porque nosotros podemos perder esa orientación, o podemos venir cargados a la iglesia, o desorientados, o pudimos haber peleado antes de llegar, o quién sabe qué pudo haber pasado. Y esa hermana que nos va a ministrar y nos va a guiar y a conducir a la presencia del Señor, tiene que ser un motivador para que nosotros podamos aprovechar correctamente el tiempo que vamos a pasar en la congregación. El Señor también quiere usar personas, según este pasaje, en la organización, en presidir, en administrar correctamente sus recursos. El Señor quiere usar personas en misericordia, y esto es muy importante.
Una gente que tiene el don de misericordia, una persona que tiene este don, es aquella que da su tiempo amorosamente a los demás. Es aquella que da su tiempo amorosamente a los demás. No es aquella que le suena el teléfono, ay, no tengo tiempo ahora. Que no puede detenerse en su agitada vida. Cuando nosotros vemos todo lo contrario en la vida de Cristo. Él se detenía siempre que era necesario ayudar, bendecir a una persona que estaba necesitada. En cada obra que nosotros podamos hacer, debemos imprimir calidad. Cuando yo procuro servir a Dios, si yo lo deseo hacer bien, yo debo hacerlo con calidad. Porque Dios es glorificado por medio del servicio de sus hijos. Es más, un cristiano que sirve con calidad demuestra madurez espiritual. ¿Por qué? Porque es una persona que no se conforma con solamente servir a Dios bajo una responsabilidad que le han dado, sino que se encarga de multiplicar. No de dividir, sino de multiplicar ese servicio. De procurar y hacer todo lo posible, con ánimo, con alegría y no con desgano, de que la voluntad de Dios sea hecha en su vida y en la vida de los demás. Algunas culturas definen la alegría como el corazón que ríe y los ojos que danzan. ¿Tiene usted un corazón que ríe y ojos que danzan? Que cuando los demás lo observan a usted, ven el gozo del Señor en su vida, sienten, perciben motivación de su parte, de parte suya. ¿Es usted una persona que aviva el fuego de Dios, la pasión de Dios en los demás, o anda con una bomba de agua para enfriar a todo hermano que encuentre en el camino? Y andan con su equipo de bomberos a cuestas ahí. Y de que vemos a un hermano alegre, no te alegres, Dios te quiere en penitencia. Y andamos con nuestro tanque de bomberos ahí. Y una hermana está predicando, no, que la Biblia dice que las mujeres no deben predicar. Y en vez de tú estar criticando, ponte a predicar también. Predica tú también. No, ¿y qué vamos a hacer con aquellos hermanos que no están haciendo lo que deben hacer? Usted sabe que hay hermanos que entienden que Dios le ha dado la tarea de corregir el Evangelio. Sí, aunque usted no lo crea. Ellos son los defensores. Yo no sé dónde adquirieron el derecho de defender el Evangelio según su punto de vista. Porque a todo hermano que pueden criticar, lo critican. Y señores, Cristo vivió entre saduceos, fariseos, jebuseos y todo tipo de feos. Y con todos convivió. Cuando tenía que decirle la verdad, a cada quien se la decía, pero él no estaba buscando toda oportunidad para avergonzar a nadie. Incluso en una ocasión le dijeron, mira, allí hay uno predicando. Oye, Señor, ¿quién es el que se atreve a predicar cuando tú estás presente? ¿Y qué le dijo el Señor? Ay, ¿a qué iglesia pertenece? No preguntó nada. Déjalo predicar. Dios no está en el cielo, su espíritu no está entre nosotros. Dios no le ha dado a cada quien el lugar que le corresponde en la vida. Así pues, entonces tú tranquilo. Cuando tú tengas la oportunidad y estés allí presente, si hay algo que no está conforme a la voluntad de Dios, usted haga lo que tenga que hacer. Y sobre todo, dígaselo de frente. Dígaselo de frente, porque es muy bueno estar mandando mensajes al otro. Dios a usted no le mandó a darle mensaje al otro. Cuando Pablo tenía que hablar con Pedro y decirle hipócrita, se lo dijo en la cara. ¿Por qué? ¿Porque Pablo le quería dar una trompada a Pedro? No, porque quería restaurarlo. Cuando yo te quiero humillar, yo te lo mando a decir. Cuando yo procuro tu restauración, yo voy donde ti. Si no, no hablo. Sí, porque la iglesia, en vez de multiplicarse, se está dividiendo. Porque cada quien está alando hacia su lado, como el cáncer. Como el cáncer. No dan, solamente reciben.
¿Usted quiere conocer una iglesia con cáncer? Es una iglesia grande que no se multiplica. Eso es una iglesia con cáncer. Nosotros no podemos ser esa iglesia. La iglesia del Señor se multiplicó por diversos lugares. Y donde quiera que había la oportunidad de establecer una obra, se establecían obras. Porque no somos nosotros los únicos que podemos hablar del Señor. Y Dios usa a quien Él quiere usar. Si usted no ha cumplido en este día su deber como integrante de la iglesia, quiero que sepa algo, no es tarde. Requiere humildad reconocer cuando las cosas no se están haciendo correctamente. Pero no mande mensajes. No critique a los demás. Sí, no abuse de la bondad del Señor. Que ese hermano puede ser diferente a usted, pero puede ser un hijo de Dios también. Sí. Y cuando Débora se levantó, cuando Dios no la llamó, Dios apoyó a Débora. Y luego estableció su orden. Entonces, ore porque Dios establezca su orden. No ore por destruir lo que personas apasionadas están haciendo por Dios. Nosotros tenemos que aprender a apoyar a los demás. Y aún no estemos de acuerdo, buscar la manera de ayudar. Y si no, continuar el camino. Yo tengo un consejo, el mismo consejo para nuestras vidas que el apóstol Pablo le dio a Timoteo en su hora más oscura. La primera carta de Timoteo es una exhortación a preservar pura, sana y activa la doctrina del Señor en el lugar donde Timoteo estaba sirviendo como discípulo de Cristo. Y el apóstol Pablo, como buen pastor, se encarga de ayudar e instruir a Timoteo en esta labor importante de su vida. La segunda carta de Timoteo es una carta emotiva. No es como la primera. La primera carta, el apóstol Pablo trabaja con Timoteo la organización de la iglesia y el correcto funcionamiento de la misma. En la segunda carta le habla al corazón del siervo de la iglesia. ¿Usted sabe por qué? Porque Timoteo llegó a la iglesia motivado, alegre y dispuesto, pero en el proceso se desmotivó. Y aparentemente Timoteo quería soltar la toalla. Él dijo, si tú quieres ando contigo, Pablo, pero yo aquí no duro un día más. ¿Y usted sabe qué hace el apóstol Pablo? Como le está hablando al corazón del siervo, ¿cómo inicia el mensaje? Recuerda el llamado que Dios te ha hecho. ¿Tú sabes por qué, Timoteo? Porque yo recuerdo tus lágrimas. Yo recuerdo tu corazón. Yo recuerdo con la pasión que tú le has servido a Dios. Que cuando nos separamos, te dolió. Pero a pesar del dolor, asumiste el compromiso con determinación. Pero usted sabe el consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo en su hora más oscura. En 2 de Timoteo 1:16 le dice lo siguiente: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de manos. Pablo le dijo a Timoteo, no olvides tu compromiso, no olvides tu deber. No olvides que un día impusieron las manos sobre ti. No olvides que un día tú sentiste el llamado del Señor. Yo te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti, que por la gracia de Dios fue dada.
No se preocupen por los sonidos que usted escuche debajo, que tenemos preparado un equipo antimotines por si algo sucede. Pero en realidad, sin perder la orientación de lo que estábamos hablando, Pablo le está diciendo a Timoteo, no te desenfoques. No permitas que las circunstancias de la vida te apaguen. No permitas que el dolor, que la adversidad, que tus pecados, que lo que haya sucedido en tu vida impida que tu servicio a Dios pueda ser ejecutado. Este pasaje nos dice que cada uno de nosotros tenemos un compromiso. Y usted dirá, pero ¿y quién le dijo a usted que yo tengo un don? Porque Dios pudo haberle dado un don al quien lo ejecuta. Pero yo puedo ser un hermano sin don y ser feliz sentado en una silla en la iglesia recibiendo. Pero Dios es sabio cuando nos dice en 1 de Pedro 4:10 que cada uno de nosotros, según el don que hemos recibido, el Señor da por sentado que cada uno de nosotros tenemos un don. Cada uno de nosotros, según el don que hemos recibido, que lo hemos guardado, debemos sacarlo y ponerlo a trabajar, a multiplicar. ¿Y en qué Dios desea usarme? En lo que tú sabes hacer. Dios desea usarte en lo que tú sabes hacer, porque por eso te dio esos talentos y por eso te ha adornado, fortalecido y equipado con dones en tu vida. Si usted ha escuchado la voz de Dios, si Dios lo ha llamado, junto con ese llamado le ha dado una responsabilidad. Y Él quiere que esa responsabilidad se opere en la iglesia, en su casa, en el trabajo, evitando los motoristas, en el banco cuando se le meten delante. Esos hermanos que llegan saludando a los cajeros. Hola fulano, hola. Y se ponen adelante. Oh, sí, sí. Y le toman el turno. Dios quiere que en todo momento de su vida usted recuerde que usted tiene un llamado. Que no es un traje que usted se pone cuando llega a la iglesia y se lo quita cuando la iglesia se termina. Es que usted vive con ese traje puesto. Y no se preocupe, se puede bañar, que no se daña. Yo termino con las siguientes palabras. Unas palabras con las cuales me encontré ayer y que fueron muy especiales para mí. Una persona que estaba meditando en el servicio, en la responsabilidad de la iglesia con el Señor. Este siervo de Dios dice, no recuerdo a muchos de los predicadores que hablaron durante las reuniones de la iglesia en mi infancia. No recuerdo todos los mensajes escuchados en el seminario. Pero nunca olvidaré a un hombre que hablaba con voz suave, que en una ocasión se dirigió a un grupo de estudiantes de teología, en el cual yo estaba. Mirando al público de más de 300 jóvenes, dijo, hombres, no tenemos una profesión que practicar, sino un deber que cumplir. Darse cuenta de la deuda que tenemos hacia Dios por su misericordia y el don de su Hijo debe motivarnos en nuestro deber diario.
dice este hombre. Iglesia, tú no tienes una profesión que practicar. Tú tienes un deber que cumplir. Tú tienes un deber que cumplir. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un plan con tu vida. Reconoce por amor a Dios en este día su misericordia. Reconoce en este día el don de su Hijo. Que no en vano Cristo murió en la cruz. Reconoce que en este día el Señor te está nuevamente llamando a asumir la responsabilidad que te corresponde. De no abandonar el compromiso que un día asumiste y que hoy puede estar siendo negociado porque Dios no se encuentra en tu agenda. Puede ser que Dios en este momento, en este día, no esté en tu agenda, pero yo quiero que tú sepas que tú estás en la agenda de Dios. Y que aunque tú tengas un plan que cada día te aleja más de Dios, aunque estés planificando cosas buenas, Dios tiene un plan para ti. Y ese plan Él desea cumplirlo. Dios no quiere aislarte. Dios quiere enviarte al mundo, pero que tú lo hagas con un propósito definido en tu mente. Dios no quiere que tú renuncies a tu trabajo. Dios te quiere hacer un mejor empleado o un mejor dueño de empresa. Dios no te quiere sacar de la universidad o que tú abandones tu carrera. Dios quiere afirmar tus conocimientos y hacer de ti un mejor estudiante de lo que nunca pudiste pensar que podías ser. Dios no quiere que tú abandones tu responsabilidad en tu hogar. Dios quiere que seas aún más responsable en tu hogar. Dios no quiere encerrarte. Dios quiere enviarte. Dios no quiere que tú llegues a los lugares a dividir, sino a multiplicar. Y esa es la diferencia entre un creyente y un discípulo. Que el creyente espera, el discípulo da. Que el creyente se sienta, el discípulo siempre está de pie. El creyente espera abrazos, el discípulo abraza. El creyente espera llamadas, el discípulo llama. El creyente espera una sonrisa, el discípulo da la sonrisa. El creyente espera ser atendido, el discípulo atiende. El creyente espera que le prediquen, el discípulo predica. El creyente espera ser servido. El discípulo vive para servir. El creyente reclama. El discípulo guarda silencio y trabaja. El creyente dice, ¿y dónde está mi paga? El discípulo dice, ya yo recibí mi paga. El creyente puede necesitar salvación. El discípulo es un promotor de salvación. El creyente siempre necesita ser motivado. El discípulo es un motivador. El creyente necesita aprender obediencia. El discípulo es obediente. El creyente no sabemos a dónde va, el discípulo va al cielo. ¿Dónde tú estás? ¿En qué condición tú estás en la iglesia? ¿Como un creyente o como un discípulo? Padre, gracias te damos en este día por tu palabra y porque tú nos permites disfrutar de ella. Permítenos siempre darte el lugar que nos corresponde. Permítenos servirte con todo nuestro corazón. En esta mañana, Señor, nos presentamos como barro en tus manos.
Nos presentamos dispuestos a que tú hagas con nosotros lo que tengas que hacer, aunque esto pueda causarnos dolor. Si lo que tú tienes que hacer en nuestra vida es necesario para que podamos ser instrumentos de gloria, te pedimos, Señor, que operes con libertad en nuestros corazones y traigas conciencia a nuestra vida por medio de tu Espíritu para que podamos entender en esta mañana la necesidad que tenemos de ti. Durante mucho tiempo yo he vivido, Señor, a mi manera. Hoy yo quiero vivir, Señora, a tu manera. Durante mucho tiempo yo he pensado en mis planes, yo quiero tomar tus planes. Durante mucho tiempo yo he creído que tengo la razón y yo sé que eres tú que tienes hoy la razón. De nada sirve nuestra vida, Señor, si nosotros insistimos en caminar y vivir a nuestra manera. Por eso en este día queremos presentarte nuestra vida con humildad, humillado nuestros corazones ante ti, pidiéndote un toque de tu presencia en nuestros corazones que nos convenza de pecado, que nos convenza de lo que es justo, que nos convenza del juicio que tú haces, un juicio justo. Que no podamos en este día entregarte a ti nuestro corazón por temor, sino por convicción, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.